les vamos a dar a conocer cuáles son esos requisitos y qué es lo que usted debe hacer si tiene muchas deudas y quiere someterse a esa ley de insolvencia económica. Ya tenemos expertas en el set de Al Día con Todo. Gihan, ¿de quiénes se trata? Así es, nos están acompañando las abogadas Lida Gaviria y Lida Constanza Penilla. Bienvenidas a ustedes dos. Y este es un tema, o sea, este está Lida y Lida, aquí como nos vamos le voy a poner Lida 1 y Lida 2. O Lida Constanza, Sí. o Constanza, que podemos decir entonces. Sí, el de la doctora es compuesto, el de Lida es... Lida Eunice Gaviria. Lida Eunice. ¿Eunice? Lida Eunice. Oiga, entonces hoy será Constanza y Eunice. Ahí está mejor, muy bien. Pues bienvenidas a las dos. Qué bueno tenerlas en este momento donde seguramente muchas personas están pasando por situaciones difíciles en el tema económico. Recordemos qué es lo que dice esa ley de insolvencia económica en nuestro país. Bueno, la ley de insolvencia económica se promulgó, es la ley 1564 de 2012, se promulgó en el 2013 y ¿para qué se creó? Se creó para darle un para que hablemos coloquialmente, darle un salvavidas a los hogares colombianos. ¿Por qué? Porque es un procedimiento conceptual que todo el mundo le llega, como decías ahora, le llega el momento en que no puede con sus pasivos. Entonces esa ley fue creada especialmente para eso. Pero lamentablemente el desconocimiento de la ley es bastante alto en Colombia, bastante alto porque hay gente que dejó que todas las deudas primero fueran a los tribunales, sabiendo que esto es una de las finalidad es también descongestionar tribunales. Doctora Lida Constanza, una persona natural es aquella que no es jurídica. Una persona natural, si tiene algún tipo de comercio, algún negocito, una tienda en casa, ya lo hace comerciante y no podría sumarse a esta ley de insolvencia. ¿Cómo lo podemos explicar? Gracias, Rubén. Sí, este trámite es única y exclusivamente para personas naturales. Y la diferenciación se hace cuando usted tiene cámara de comercio o está registrado en cámara de comercio. El hecho de aparecer registrado ante esta entidad lo hace comerciante, o sea que no podría optar por este trámite que es exclusivo para personas naturales. ¿Cuáles serían específicamente esos requisitos? Sabemos que dentro de ellos es ser persona natural. Otro requisito podría ser que se le debe deber a más de 2 acreedores, y ustedes también nos pueden compartir cuáles serían esos otros requisitos para declararnos en ley de insolvencia. Lida. Eunice. Lida Eunice. A ver, los requisitos son bastante breves, o sea, tener 2 o más obligaciones, ya sea con persona natural o con persona jurídica, tener más de 90 días de mora, porque el incumplimiento momentáneo no sirve, no aplica para esta ley. Y también o sea, cuando se tengan 2 o más procesos, ya sean procesos ejecutivos o sean procesos los coactivos, que es con el gobierno, o sea, cuando tenemos multas de tránsito, cuando debemos el predial, son los procesos coactivos. Todos estos procesos paran con la ley de insolvencia. Constanza, estoy hasta aquí. No, yo no. Vamos a poner una situación. Gracias a Dios todavía no me toca una situación de esas, pero estoy hasta aquí de deudas, estoy desesperada, he pensado hasta en quitarme la vida, o sea, porque es que esto es un tema que lleva a un trastorno de la salud mental. Sí. Entonces, listo, ya conozco los requisitos. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Asesorarme de un abogado? ¿Cómo puedo yo ir de pronto a un consultorio jurídico que sea de una universidad y no me cueste dinero? Porque pues si estoy bien grave de ingresos y ahora el abogado... Ok, mencionas muchas cosas. Quiero que sepas que lo primero que debe hacer una persona es hacerse consciente que tiene una situación de deuda. Es increíble, pero las personas muchas veces ni siquiera sabemos cuánto estamos debiendo. Cuando ya la persona toma la decisión como tal, estoy endeudado, por supuesto que debe buscar es la asesoría de una persona experta en este tema, quien lo va a guiar para poder presentar su trámite. El trámite de insolvencia es un trámite, entre comillas, privado, se realiza ante centros de conciliación o notarías.
que estén autorizadas para hacer esta clase de trámites. O sea, no todos los centros de conciliación hacen trámites de insolvencia para personas naturales. Y es allí donde la persona tiene 60 o 90 días hábiles para que un centro de conciliación conozca de su trámite, se pueda reunir con sus acreedores y asimismo tratar de llegar a un acuerdo. Lida, en el caso, ¿tengo que estar yo ya como deudor o previamente, a cambio de lo que dice la doctora, pues llevo mis cuentas en orden y advierto que tengo una situación complicada y puedo también anticiparme? Pero no te entiendo la O sea, pregunta. si tengo ya deudas castigadas es cuando puedo entrar en esta ley de O insolvencia sea, económica. espero o- que me lleguen Sí, y me ya. digan, venga señor, Si usted ya ya lo lo van a tenemos embargar, aquí por ejemplo. Sí, y está embargado, lo vamos a embargar, o puedo Sí. previamente salirle al paso. Pero sí, precisamente sí, pero lo mejor, y para eso es esta ley, y eso es lo que quiero que todos los televidentes lo tengan muy en cuenta, es que esta ley es maravillosa. O sea, si lo hacemos antes, nos evitamos un poco de cosas. Ok. Porque yo sé que para los procesos, o sea, si te van a embargar la casa, si te la van a rematar, porque embargar no tanto, rematar, eso para, o sea, inmediatamente para con haber inscrito ya la ley ante las entidades que dice la doctora. Pero sí, podemos evitarlo, claro. Bueno, igual hoy estamos hablando de la ley de insolvencia económica, se supone que es cuando uno ya pues, no puede pagar sus obligaciones bancarias y todo lo que haya adquirido, pero la invitación es a que tengamos también presupuestado nuestras obligaciones, que esto no nos tenga que suceder. Dejemos clara la situación. Usted dice, sí, pues es mejor que sea antes, pero antes es cuando. Es decir, si yo estoy hasta hoy súper cumplida con mis obligaciones, pero reviso lo que viene y digo, yo no voy a tener cómo solventar estos pagos en enero o en febrero. ¿Será que puedo advertirle a quienes les debo, a esos acreedores, que seguramente no voy a poder cumplir y me voy para la ley de insolvencia económica, o debo ya tener días de retraso, días en mora? Tenemos que tener 90 días o más de mora. Esa es una de las condiciones que exige la ley. Otra de los casos que podría suceder en esta ley de insolvencia es que cuando uno tiene personas naturales, le debe a acreedores solo personas naturales. He escuchado que a veces dicen, no, si usted le debe solo a personas naturales, se cae esa ley, usted no puede declararse en ley de insolvencia. ¿Esto qué es cierto es? No, no es cierto. Y eso hace parte del desconocimiento de este trámite. Quiero resaltar tácitamente cuáles son los requisitos para que las personas lo tengan claro. El primer requisito es que no sea comerciante, es decir, que no esté inscrito en la Cámara de Comercio. El segundo requisito es que como mínimo tenga 2 obligaciones. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15. La ley exige 2 obligaciones. Y dentro de esas 2 obligaciones puede ser cualquier producto financiero, una deuda con una persona natural, entidades públicas como la DIAN, como impuestos. Puede tener usted una deuda con una administración de un conjunto de apartamentos, deudas de servicio, cualquier tipo de deuda puede ingresar dentro de este trámite. El tercer requisito es que tenga una mora igual o superior a 90 días, es decir, que haya dejado de cancelar 2 obligaciones los últimos 3 meses. El cuarto requisito es que debe de tener bienes a su nombre. No especifica qué clase de bienes, pueden ser bienes inmuebles o bienes muebles, puede ser un carro, puede ser una moto, los enseres de un hogar o una propiedad. Y por último, el requisito debe de tener, por supuesto, disponibilidad económica. ¿Para qué? Para cumplir con sus necesidades básicas y, por supuesto, para hacerle un ofrecimiento de pago. Para respaldar la deuda. Sí, porque es que muchas veces las personas piensan mal de que el trámite de insolvencia es para no pagar. Y esa es la idea que se llevan, y por el contrario, el trámite de insolvencia es para que las personas puedan cancelar sus deudas y no perder sus bienes. Vamos a ver qué tipo de deuda tiene nuestro televidente que se ha comunicado con Al Día con Todo, a fin de que nuestras expertas invitadas puedan orientarle. Adelante. Pues quiero preguntar si esa ley de insolvencia también aplica para los cobradiarios, los gota a gota, ¿sí? Y de Unice, ¿qué dice? Sí aplica para los cobradiarios también. O sea, O sea, si uno tiene una deuda, también aplica para ellos. pero y el tema del gota a gota, que es una informalidad, que hay una usura,
que es ilegal. Ahí es donde está lo complicado, porque por lo regular ellos firman letras, o sea, la persona que adquiere un pagadiario firma una letra y ya. Sí, y eso, la letra ni se sabe para dónde se va. Y otra cosa coyuntural es que por hacer esas cosas así a la ligera, es difícil exponer ante un centro de conciliación, mire, es que fulanito. Sí. Claro. es El que difícil. prestó el Ahí dinero. es el problema coyuntural. El que prestó el dinero no va a dar la cara porque regularmente detrás de eso hay un mercado ilícito enorme y peligroso. Total. doctor. Peligroso. En mi experiencia como conciliadora de un centro reconocido en la ciudad de Cali, pues por supuesto les decimos a las personas, mire, difícilmente un gota a gota, un prestamista va a venir y se va a sentar en una mesa de negociación. Entonces, dime. Yo creo que de ahí surge otra inquietud y es cuál es la diferencia entre negociar bajo esta ley y buscar un refinanciamiento de la deuda. O sea, es que se me congela, es que nada más me toca hacer negociación de acuerdo a lo que estoy debiendo y pacto unas mensualidades y en cambio en la refinanciación se va por encima los intereses. ¿Realmente cuál es la diferencia de esta figura? Lo que sucede es que nosotros como abogados o como conciliadores en este trámite de insolvencia debemos de analizar muy bien el caso particular de cada persona. Mis deudas no son las mismas deudas tuyas o las deudas de ustedes o la deuda de cualquiera del equipo acá. El trámite de insolvencia no le sirve a todas las personas. Debe de tenerse primero el cumplimiento de los requisitos como tal que exige la ley y sobre todo que hay, lo que tú mencionas, hay situaciones en que los bancos, por decir, o acreedores permiten una renegociación de deuda. ¿Sí? Y no es necesario que la persona ingrese a insolvencia, pero únicamente eso nos damos cuenta con un estudio, con una mirar personalmente cuál es el caso de esa persona y si le sirve el trámite o no. Ese acuerdo, antes de ir con la llamada el WhatsApp de nuestro televidente, ese acuerdo de pago debe de ser mutuamente, o sea, tanto del acreedor como de la persona que está endeudada. Sí. Una vez la persona presenta el trámite ante el centro de conciliación, en este caso, o notaría, y el centro de conciliación advierte que la persona tiene los requisitos, se le admite el trámite, se le nombra un conciliador y esa persona tiene de 60 a 90 días hábiles para que se le apruebe su trámite de insolvencia. Eso quiere decir que en el centro de conciliación se va a reunir el conciliador asignado, se va a reunir también el deudor y todos sus acreedores. Y más o menos cada 20 días, durante estos 90, se van a reunir, se van a hacer propuestas de pago, se va a negociar y en último se va a decidir si se le aprueba o no el trámite de insolvencia al deudor. Muy bien. 11:02 de la mañana, ahora sí recibimos WhatsApp de ustedes, nuestros televidentes, con preguntas. Buenos días. Quisiera saber, por favor, si la ley de insolvencia tiene algún costo para la persona que la pone. Okay. Buena pregunta. Muchas gracias, doctora Lida. Sí, tiene un costo. Es un costo, esas tablas las maneja el Ministerio Público y de Derecho. Pero acuérdense que también hay los centros de conciliación de las universidades, que ahí es la gratuidad. O sea, sí tiene costo, pero también hay opciones de no pagar. Claro. Bueno, digamos que entonces yo voy a un centro de conciliación o jurídico de una universidad, no pago, pero me cuesta igual el proceso, no sé, al gobierno, me toca pagar algo Claro, adicional. igual, o sea, los procedimientos y el protocolo son iguales. Son iguales. Pero que le toque pagar, no, porque eso lo hace. ¿Cómo se determina, doctora Lida, ese pago? ¿Sobre el valor de lo que voy a pagar? Sí, sobre las Es muy deudas. importante aclararle a las personas, a todos nuestros teleaudientes, televidentes, que el trámite de insolvencia, uno de los beneficios más importantes es que la persona únicamente cancela capital. Es decir, no se pagan intereses corrientes, no se reconocen intereses moratorios, gastos de proceso, absolutamente nada de esto. Y como dice la doctora Lida, hay una tarifa que es generada por el Ministerio de Justicia
y respecto al monto del capital, asimismo se fija el valor del trámite, digamos, en un centro de conciliación o en una notaría. ¿Pero de qué orden puede ser? ¿De qué porcentaje? Yo El debo 10% de la 8 deuda. millones, 10%. Hay unas tarifas. ¿O hay unas tarifas? Sí, hay unas tarifas. De acuerdo al ya- monto. De acuerdo al Unas monto. tablas, Entonces se le- paga establecido. después de esos acuerdos o cómo se paga, pues No. Está incluido. estoy endeudado, pues cómo va a pagarlo antes. Por eso es tan importante la consulta previa y estudiar el caso del cliente. Claro. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, digamos en el caso de las notarías y de los centros de conciliación, hay que cancelar el trámite y dirá, pero bueno, si la persona está endeudada, ¿de dónde va a sacar dinero? Pero si la persona reconoce el beneficio, ¿sí?, de ingresar al trámite de insolvencia sabiendo que solamente va a pagar capital, que la ley le entrega 60 meses, que equivale a 5 años, para que usted pague el total de sus obligaciones, pues se va a dar cuenta que hacer el esfuerzo de ingresar al trámite pues va a permitir que la persona genere el dinero y pague su trámite de insolvencia. Y claro que sí, porque vamos a escuchar a nuestros televidentes, pero hay que decir una cosa para que le quede claro a quienes nos están viendo en este momento, y es que si usted no tiene ningún ingreso, usted no puede entrar a la ley de insolvencia económica. Usted como mínimo necesita un ingreso base para ir a negociar con la capacidad de pago que tiene. Puede ser que antes usted tuviera un ingreso de 8 millones de pesos, pero resulta que de repente solo tiene 3. Entonces usted sabe que ya no va a poder pagar esas obligaciones, pero las puede entrar a negociar, ¿cierto? Es como el resumen de lo que hemos dicho hasta este momento. Vamos a seguir escuchando a nuestros televidentes. Buenos días. Yo estoy pues en Data Crédito y tengo un crédito con una cooperativa, el cual me está aplicando la ley 79. Yo voy a hacer una refinanciación con ellos para que las cuotas me quedaran más bajas, porque actualmente estoy pagando 800 y pico mil de pesos, pero me dijeron de que no, porque no tengo que estar en Data Crédito. Entonces, ¿cómo aplicaría para mí esa ley de insolvencia económica? Muchas gracias. Bueno, aquí el televidente pues hizo mención a algo que es fundamental y que quiero aclarar. La persona que ingresa a Data Crédito es porque ha dejado de cancelar sus deudas. Y de la única forma que una persona, un colombiano, puede salir de esa central de riesgo es cancelando. No hay ninguna otra forma. Si el señor tiene una situación y tiene una deuda con una cooperativa y le están descontando de su salario, si él cumple con los requisitos, y uno de los requisitos es tener más de 2 obligaciones y dejarlas de pagar hace 3 meses, él perfectamente puede ingresar al trámite de insolvencia, y ese es uno de los efectos. Cuando la persona tiene libranzas, es decir, que le descuentan de su salario un valor para determinado pago, o también sucede que ya la persona está embargada en su salario, una vez se firme el acuerdo de insolvencia y sea aprobado, ese descuento o ese embargo se le tiene que levantar. Para que se le levanta, para que primero la persona pueda cubrir sus gastos mínimos vitales y con el saldo pueda cancelar el total de sus obligaciones, o sea, que tenga disponibilidad económica para pagar a todos sus acreedores. Súper. Bueno, seguimos escuchando más preguntas de nuestros televidentes. Buenos días. Quisiera saber cuánto cuesta el trámite de acuerdo al monto de la deuda que tengo. Tengo 3 deudas con unos bancos y cuando fui a hacer el trámite de insolvencia económica, al deber más de 50 millones de pesos, el trámite de insolvencia económica me salía casi en 13 millones de pesos. Lida, ¿Eso es así de costoso? ¿Ese sería el valor? Pero realmente Debiendo hay unas tanto- tablas que las suministra el ministerio. O sea, eso ya está como cuando uno va a Ya está notaría. Eso está estipulado. determinado, Eso doctora. está estipulado. Sí, está determinado por el Ministerio de Justicia, como les expliqué, pero de todas maneras los centros de conciliación, no sé cómo trabajarán las notarías, pero los centros de conciliación pueden manejar de una u otra forma el pago para que estas personas, por supuesto, accedan al trámite de insolvencia. Yo tengo una inquietud, doctora Lida. En el 2012 se promulga, entra en cuestión en 2013. A esta fecha realmente sí hay colombianos que se han beneficiado, que sí lo toman. Claro. O sea, realmente sí ha sido una alternativa, Sí, porque sí ha no sido deja uno de ver que tiene una serie de requisitos que no todos van a fácilmente cumplir.
pero sí la cumple. Lo que pasa es que es mínimo, realmente es mínimo, y los departamentos que han entrado en esta ley son mínimos. Especialmente yo leía unas estadísticas, lo que más entran son las personas que ganan más de 3 salarios mínimos. Sí, mejor dicho, si uno está ahorcado por deudas y usted no tiene plata, pues mejor dicho, esto ni siquiera lo piense, porque no tiene la posibilidad de negociar como concilio si no tengo capacidad de pago, así sea mínimo. Vamos a seguir escuchando a nuestros televidentes. Cordial saludo. Bueno, aprovechando también ese tema, y para comerciantes, ¿qué ley hay para un comerciante que también tenga dificultades económicas y ese tipo de inconvenientes? ¿Hay alguna ley parecida a la ley de insolvencia? Agradezco su colaboración. Gracias por su mensaje. Gracias. Sí, claro. Este mismo trámite se lleva a cabo ante la Superintendencia de Sociedades, y es un trámite exclusivamente para comerciantes, para empresarios, y se generó para que no se cerraran las empresas y para que no hubiese más desempleo. Entonces el comerciante o el empresario puede llegar a acuerdo con sus proveedores, con sus trabajadores, también con el fisco, con la administración, y tratar de hacer un acuerdo. Se lleva ante la Superintendencia de Sociedades para que no se deba de cerrar. Tiene unas condiciones parecidas. Sí, son muy parecidas. De hecho, el trámite de insolvencia para persona natural nace por el principio de la igualdad. Porque las empresas podían hacer eso, pero un médico, un contador, un abogado, unos presentadores de televisión no podían hacer el trámite porque no tenían la condición de comerciante. Y también entra ahí que le tienen que deber a más de 2 acreedores, o puede ser la cantidad para el comerciante. Hay unos requisitos diferentes, porque digamos es una empresa que tenga 50 trabajadores. Sí, claro. Entonces las condiciones son totalmente diferentes al trámite de insolvencia, pero similares en varios aspectos también. Muy bien, ahí está entonces el principio de equidad, buscando en esas personas naturales y las personas que ya son comerciantes. Sin embargo, cuando uno empieza a leer el contexto y uno entiende nuestro país, y usted dice que no están muy bien informados, la verdad es que está la capacidad de pago para quienes necesitan acceder a esta ley y no la conocen, o definitivamente cuando el colombiano cae, entre comillas, en desgracia económica por un periodo, no sabe cuál es ese salvavidas que podría mejorarle su calidad. No lo conocen, la ley no es muy conocida, no ha tenido mucha divulgación, la verdad. ¿Por qué? Pero no es muy conocida, o sea, de pronto, no sé, se promulgó, pero entre otras cosas se quedó ahí rezagadita. Ahorita está en bastante auge, ¿no, doctora? Ahorita hay mucha gente. Yo pienso que esta ley, con todo respeto, yo pienso que, por ejemplo, para el que debe muchas deudas, el que tiene muchas deudas es maravilloso. Porque el que debe los 2 o 3 bancos por 40, 50 millones, a mí me parece que para el que debe mucho, porque lo que decía la doctora, los intereses bajan. Ahora, para los créditos hipotecarios, que son las viviendas, nos da más tiempo, hasta 8 años. Y es posible que si uno llega a un acuerdo con el banco le da mucho más tiempo. Venga, yo quiero hacer una claridad. Yo decía ahora, hay que presupuestar muy bien, esto se puede prevenir, pero una mala racha a veces no es porque usted no sea juicioso con sus pagos o que usted no ahorre, sino que hay situaciones que se sobrevienen y que uno no las espera, unos gastos adicionales grandísimos, o sencillamente usted siempre se sintió seguro con su empleo y de repente no le renovaron el contrato o le dijeron adiós. Son situaciones que se pueden presentar y que van más allá de uno ser un derrochador de dinero, de malgastar la plata, porque a veces también tendemos como a señalar eso como una nota aclaratoria. Hay situaciones inesperadas, situaciones inesperadas. Tenemos más televidentes con nosotros esta mañana cuando hablamos de ley de insolvencia para personas naturales. Adelante. Buenos días, un saludo para Lía Penilla. Bueno, tengo una inquietud, y es si una persona ha servido de fiador para un crédito hasta tal punto de incumplir con el pago de la deuda y llegó al caso extremo de embargo de sueldo, ¿esta persona también puede recibir beneficios sobre esta ley? El que debe es el fiador. El fiador, por supuesto que sí.
La ley manifiesta que cualquier tipo de obligación que tengamos a nuestro nombre. Entonces, y de hecho, muchas personas se ven afectadas casi siempre en sus salarios porque piden un codeudor con un trabajo estable y el titular deja de cancelar y se le embarga el salario al codeudor o a todas las personas del crédito que aparece en ese crédito, pues entrarían dentro de un proceso porque no se puede dejar a nadie por fuera. Y en este caso específico del cual está mencionando la persona que llama, está claramente tipificado que puede ingresar al trámite de insolvencia porque recuerden que dentro de este trámite ingresan el total de deudas que la persona tiene a su nombre. Entonces se puede realizar. Pero él le está diciendo que es un acreedor, o sea, que No. puede ser un acreedor. No. Es lo que le entendí yo codeudor, es ajá. codeudor Ajá. de una Por eso, de obligación una prudencial. obligación. Exacto. Bueno, Pero cumple, está a nombre se de puede esa hacer. persona e ingresa. Hay Ella aquí tiene una opinión Sí. contraria. A ver, ¿qué dice? Para que analicemos los dos puntos. Bueno, lo que pasa es que la norma dice que los deudores, de los deudores solidarios que antes eran llamados fiadores, no se ven beneficiados de la ley momentáneamente. Se ven beneficiados a través de que vaya transcurriendo la negociación. Es eso. ¿Cómo lo explicamos? No queda claro. Que lo inicie, digamos, el que debe o algo así. Lo inicia, porque por lo regular lo inicia el deudor principal. Ajá. Entonces, el deudor solidario está allí. Pero mientras el deudor principal va caminando, como se dice, con el proceso, él no se ve, sí se ve beneficiado, pero no momentáneamente. Es lo que dice. No, pero entonces voy a poner este ejemplo porque es que a ver si es lo que le pasó al señor. Y es que yo le serví de fiadora a Rubén. Y resulta que Rubén quedó mal y Rubén se perdió. Entonces esa deuda ya es mía porque Rubén desapareció, no encontramos a Rubén. Entonces yo sí estoy presente y me dicen, mire Gigi, usted tiene que responder por esos 40 millones de pesos y fuera de eso yo tengo otras obligaciones. Y entonces me colgué con esas deudas que no eran mías, que eran de Rubén, más unas que sí son propias. Entonces esas entrarían en el momento en que yo piense, me voy a coger a la ley de insolvencia económica, es la deuda de Rubén que ella es mía y la mía. Y las mías. Sí, Las pero deudas mías. es que estamos hablando de deudores solidarios, no principales. Pero es que si él se pierde, yo sería la deudora solidaria. Precisamente por eso se llaman deudores solidarios, porque tanto el deudor principal como el deudor solidario tienen los mismos deberes y obligaciones. A mí también me involucraron en la discusión, entonces por favor, sálveme. Doctora Lida, ¿cómo lo explicamos? Ojalá a los televidentes les esté quedando claro también el tema, porque es interesante lo que nos ha propuesto también el televidente que nos ha llamado al respecto. Eso es lo hermoso del derecho, que la ley es para todos, pero las interpretaciones son varias y por supuesto muy respetables. Yo soy partidaria del otro lado, donde sí claramente, como lo explicó, sí hace parte, Gigi, sí hace parte, porque hay una afectación del salario de la persona. Y esta persona puede ser que esté casada, tenga sus compromisos, pague renta, servicios, comida, como absolutamente todos los cristianos de andar a pie, y obviamente eso le está afectando. Sí, porque le embargan su salario y va a pagar una deuda que ni siquiera es de él, pero que obviamente es responsable, quiera o no quiera. Entonces sí puede ingresar al trámite de insolvencia porque todas las obligaciones que yo tenga a mi nombre y que deba de cumplir, porque precisamente para eso es este trámite, el trámite no es para obviar obligaciones, es para pagarlas. En el caso, como ustedes abogadas, esto que nos dice cada una es lo que usted presenta ante un juez, por ejemplo, doctora Lida, para defender a su O sea, sí a se su hace cliente. parte, sí, pero lo que yo digo es que no es momentáneo. Yo tengo el caso de un señor que a él un banco el deudor solidario. Entonces lo embargó y le está descontando una cantidad bien importante. Ya entró la ley de insolvencia y todo, y se le ha solicitado al banco y el banco No lo admite. no lo admite, no lo ha admitido hasta ahora. O sea, Estamos esa cuenta tomando- no se la admito dentro de la ley de insolvencia.
No quiere admitirla, es que él es el deudor solidario. Yo le digo, pero Lía, venga. Bueno, pero eso es como muy lógico, ¿no? Pues porque Sí. finalmente es mi deuda, así yo sea solidaria. Aquí me mandó de tan querida de haberle prestado mi nombre a Claro, porque el Rubén. deudor Bueno. solidario tiene la misma. Y se ve Hay un una cosita afectado. que quisiera, los procesos ejecutivos de cuota alimentaria no entran en esta ley. Ajá. Expliquemos eso así como más Porque coloquial. es que ahorita, con el respeto de los señores, hay muchos señores demandados y hacen caso omiso a eso. de los Entonces, papás que no responden por sus hijos. por sus hijos, por su cuota alimentaria. Entonces se separan y se separan hasta de los hijos. Entonces cuando se separan van y dicen, bueno, ay no, ahorita me meto a la ley de insolvencia porque yo dinero no tengo para esa cuota. No los cobijan. No los cobija. Si ya está instaurado el proceso, sigue su curso normal. No, pero Bueno. si él va y dice, vea, estoy endeudado en esto, mi sueldo se me va aquí y acá, le dicen, bueno, entonces de 50.000 pesos. Y la mamá siempre es la que tiene que salir a solucionar, casi siempre. La mamá y a veces hay Tenemos algunos papás también. más televidentes con preguntas en este tema de ley de insolvencia para personas naturales. Debía haber sido abogada. Buenos días, al día con todo. Soy Arle Chávez. Bueno, en este momentico yo tengo un problema con un banco y me gustaría saber si es legal que un banco meta en sus papeles obligatorios a firmar una póliza de seguro de la cual es voluntario y le descuenten 1 millón de pesos a uno sin haberle informado. Muchas gracias. Gracias. Wow. Lida Costa. Caramba, mucha plata. Bueno, pues en cuestión de créditos financieros o entidades financieras, tengo la información que dentro del valor de la cuota se cancela también un seguro, ¿sí? En el evento de que la persona quede desempleada, pero hace parte de la cuota que la persona cancela de su crédito, ahí va incorporado un seguro, pero que solamente pague de un seguro 1 millón de pesos. Ahí sí habría que entrar a analizar el caso de la Porque persona. regularmente el banco otorga un crédito para vivienda. Muchas veces allí va incendio, terremoto, en el caso del seguro también para preservar la propiedad, pero en oportunidades también le incluye que usted tiene que hacerse a la tarjeta de crédito y otras cosas en un paquetico para poder aprobarle lo que usted necesita. No, pero Se llama eso sí, paquetaco. eso sí es voluntad propia, porque es que uno no debe, los bancos tienen ese sistema, algunos bancos tienen ese sistema que si le van a dar el crédito hipotecario le venden el paquetico, como ustedes dicen, que es el paquetico tarjetas de crédito, 1, 2, 3, Gol, Oro, no sé, bueno, un poco de tarjetas de crédito, que la cuenta de ahorros, que varias cosas, pero no, eso es a libre albedrío y uno debe estar muy, lo que pasa es que uno llega a los bancos como locos a firmar. Uno va firmando y lamentablemente esa cultura de firmar en blanco nunca ha estado de acuerdo. Pero por eso con es que le ponen esa letra chiquitica para que hay que uno leerla. la vea. Que hay que porque leerla. Sí, de verdad es tenaz, pero eso no. Sí, el afán de que le pongan la platica rápido en la cuenta y no se pone a leer todo, ¿no? Sí, es Cuando verdad. uno va a buscar un crédito, pues lo que necesita es una solución. Entonces uno, ¿dónde tengo que firmar? Y la verdad yo creo que si hacemos una encuesta del 100% de la gente que asume un crédito, la que lee la letra 98 menuda no hoy en lee, día no es lee. como el, ¿qué? Pongamos un 20% y eso que le Y necesitan. mucho. Y eso, quiero no, estoy hacer siendo una bondadosa. acotación. En este momento abundan los préstamos por internet. O sea, es decir, tú ni siquiera requieres de ir al banco para que te hagan el desembolso. ¿Quién lo regula? ¿Quién lo controla? Superintendencia financiera, por supuesto. A ti, digamos, tú tienes el manejo, los bancos saben toda la información tuya y saben cómo es el comportamiento financiero. Te llega un mensaje de texto al celular donde dices tienes un preaprobado de 5 millones de pesos. Ingresas al link, subes una información, te lo aprueban, esa aprobación son en 20 minutos y te dicen tal día tienes el desembolso y efectivamente llega el desembolso a tu cuenta. Entonces, me alineo mucho con lo que manifiesta la doctora. Muchas veces en el afán y en la apresura de adquirir un crédito, pues no miramos las condiciones, ni plazo, ni las cuotas. Y si venimos ya en un desorden, ¿sí? Es también muy válido lo que dice Gigi. No todas las obligaciones son porque seamos descuidados o porque nos encanta endeudarnos. Hay situaciones como tal que se salen del control de las personas. Y nos están... Una enfermedad, por ejemplo, de un familiar,
una persona se queda sin trabajo. Cuando las personas se divorcian, las parejas se divorcian, por supuesto no es el mismo el ingreso que teníamos como familia ahora que la otra persona ya no está. Claro. Entonces todas esas condiciones deben de ser tenidas en cuenta y precisamente para esto es el Yo plan. le pondría un título a lo que usted acaba de decir, doctora Lidia, y es ojo con las tentaciones financieras, porque el guayabo financiero en enero también es tenaz. Sí, no se Y para embriague, no se finalizar el embriague. año, No se embriague de dinero Exacto. Miren, rápido. Esto, No se ambicione. en Colombia, Cali es una de las ciudades donde más trámites de insolvencia se realizan al año. Y nosotros, lo que tú acabas de decir, se nos viene la feria. Bueno, primero llega diciembre, feria. por supuesto que el estrés, que el regalos. niño Dios, todo esto que acostumbramos, pero también los caleños tenemos una situación muy particular que es la feria. A nosotros nos gusta salir a bailar, nos gustan los conciertos y es algo que hace parte de nuestra vida, pero llega enero. Y en enero no se alcanzan a Uno no imaginar piensa. la situación tan compleja que yo he manejado en mi consulta, lo que decía Gigi también, personas que han pensado en el suicidio, personas que no duermen, pierden la paz, la tranquilidad, y no solamente ellos, se ve afectada toda la familia. Si a ti te embargan y te inmovilizan tu vehículo, es el vehículo donde se lleva a los niños a estudiar, donde la esposa va a trabajar, el esposo también. Si a ti te remuevan la casa, no es la casa del deudor, es la casa de la familia. Entonces, por supuesto, y si tú estás reportado en Datacrédito, no puedes ni acceder a un televisor, o sea, absolutamente a nada cerrado, ni muchísimo menos pensar que vas a poder sacar un crédito para vivienda, por ejemplo. drama familiar. Sí. Entonces, está reportado en las centrales de riesgo, de verdad que quitan la comodidad y sobre todo la estabilidad de las personas. 11:25 de la mañana, seguimos recibiendo más preguntas de ustedes, nuestros televidentes. Les recordamos el tema central, la ley de insolvencia. Preguntas las pueden hacer ahí. Buenos días. Buenos días. Yo estoy debiendo una factura de 2.400.000, iba en capital 3.400.000. Y quise conciliar, ellos les dije que para poder pagar 300 mensuales, pero me dicen que no se puede, que me van a embargar la moto, porque lo único que me pueden dejar son en 3 cuotas dividido con los intereses y con todo. Y entonces que me embargarían la moto si no puedo pagar. ¿Eso se puede hacer? Muchas gracias. Cuando dice ellos, no sabemos a quién se refiere, seguramente a una entidad, a un banco o el almacén que vende las motos. Yo me Puede ser. imagino, si es el almacén que vende las motos, ellos, claro, le pueden embargar el vehículo. Y uno no puede negociar. ¿Y dónde está la conciliación? Ustedes que son conciliadoras en derecho, o sea, uno no puede decir, vea, la verdad es que yo quiero pagar. O sea, voy por la verdad, quiero pagar, pero no tengo ya la capacidad de pago de antes. Entonces, si yo pagaba 500.000 pesos, ahora les puedo pagar 250. Recíbanme esa Pero ahí hay plata, un por Lo favor. reliquidan y le... Pero ¿cómo Exacto. no hace Ahí hay para un problema. reliquidación? Mire, ahí hay un problema. Si reliquidan, fatal. Si usted reliquida ante un banco, fatal. Es más, las reliquidaciones le dan mal reporte ante las centrales de riesgo. Las reliquidaciones. Pero lo que sucede es que cuando yo debía pagar 500.000 pesos y resulta que empiezo a pagar 200, eso se va a intereses, se va a abogado, se va y no se va nada a capital. Por eso ellos evitan hacer esas conciliaciones cuando van por debajo de la cuota que estaba pagando. ¿Qué piensa usted, doctora Lida? Gracias. Mira, igual como les manifesté al principio, cada caso es particular. Entonces tenemos que analizar el caso de la persona. La situación que está exponiendo la señora... Está debiendo 2.400.000, que se le ha subido a 3.400.000. Exacto. Ella tiene 3 posibilidades. 1, si cumple con los requisitos, ingresar al trámite de insolvencia y negociar el total de sus deudas, no solamente solo es de la esa. moto. Okay. La segunda situación que ella puede hacer es acudir directamente al banco y tratar de renegociar su deuda. ¿Por qué? Porque precisamente, me alineo también nuevamente con lo que dice la abogada, muy posible le van a aumentar el plazo, el tiempo, se aumentan los intereses, pero es que debemos de tener en cuenta que el trámite de insolvencia no es para todo el mundo. Y existe también otra posibilidad en la que usted
si ya la cartera está castigada, es decir, tiene una mora alta, larga, muchas veces las mismas entidades llaman a la persona y le dicen, mire, usted debe 5 millones de pesos, páguenos 2, páguenos 3 y se cancela el total de la obligación. Entonces, por eso me gusta ser muy claro, cada situación en particular debe de ser analizada totalmente porque no todas las personas deben de ingresar al trámite de insolvencia. Y mi querida señora, hay una cuarta, pues si no la puede pagar, la puede vender, ¿cierto? Vender y salir de la deuda y después buscar cómo entrar nuevamente a comprarse una moto. Sí, podría ser. No conocemos la doctora mencionaba ahora que el trámite de insolvencia es para deudas y ella mencionó un monto 50 millones. En mi concepto personal, el trámite de insolvencia es creado para todas las personas que están endeudadas. Sí, después de que cumpla con los requisitos y esté viéndose afectado, ¿sí?, el no poder cumplir con sus compromisos y estar asfixiado financieramente puede hacer parte del trámite de insolvencia. Es más beneficioso para la persona que tiene más deudas. Más preguntas de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Buenos días. Buenos días, señores. Mi problema es que yo tengo un negocio de una panadería, no lo tengo registrado. Debo plata, tengo deuda en los bancos, en los bancos, tarjetas, y no puedo pagar. Estoy completamente quebrado, se puede decir, no puedo. No sé cuál sería la respuesta, una solución de ustedes hacia mí. Muchas gracias por su comunicación. Doctora Lida. Está ilíquido. Él no está registrado, significa que no tiene cámara de comercio, o sea que no figura como comerciante. Podría. Entonces, podría ser apto si tiene los requisitos. Porque es que allí no dice nada, le debo a bancos, puede ser uno, pueden ser dos. Recordemos los requisitos de nuestro amigo. De acuerdo a los requisitos, usted tiene todo el derecho de acogerse a la ley de insolvencia para personas no comerciantes. Bueno, recordemos más o menos para que tengan claro nuevamente los televidentes cuáles son esos requisitos, aparte de ser más de dos acreedores. El primero, no ser comerciante, es decir, no estar inscrito en la Cámara de Comercio. Paso ese. Exacto. Él dice que no tiene registro, o sea que es un comerciante informal. Pero realiza actos de comercio. Sí, entonces muy seguramente si llega el trámite de insolvencia, llegan sus acreedores y le dicen, usted no está registrado en Cámara de Comercio, pero tiene una panadería y eso lo hace comerciante. Entonces habría que revisar eso. Claro. Bueno, dando contestación a los requisitos. Primero, no ser comerciante o ejercer actos de comercio. Segundo, tener mínimo 2 obligaciones o más. Tercero, tener 2 obligaciones en mora igual o superior a 90 días. Es decir, durante los últimos 3 meses haber dejado de cancelar 2 obligaciones. El cuarto requisito, tener bienes a su nombre. Bien puede ser bienes muebles o bienes inmuebles. Y por supuesto tener una disponibilidad económica, la cual es la que va a ofrecer y va a negociar para pagar el total de sus obligaciones mínimo a 5 años. Al televidente hay que recordarle que de todas maneras, no siendo persona natural, como comerciante también tiene opciones y lo hemos explicado a lo largo del programa. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este segmento, hoy cuando estuvimos hablando de la ley de insolvencia económica para personas naturales. Conclusiones, mi querida Lida Eunice, para nuestros televidentes. Pues yo pienso que no se dejen coger la tarde, como se dice coloquialmente. Acudan a la ley de insolvencia, acudan a los centros de conciliación, si cumplen con estos requisitos que fueron muy claros aquí, entonces acudan, pero acudan a tiempo, antes de que les embarguen la casa, antes de que les embarguen el sueldo, porque teniendo esas posibilidades, tiene también la posibilidad de cancelar y de hacer unos buenos acuerdos. Doctora Lida, para cerrar también dentro de las conclusiones, la persona se le aceptaron los requisitos, tiene todo al día a partir del momento en que sus acreedores lo aceptan, ¿qué sigue? Que pague. Sí. ¿O qué sigue? Bueno, ¿cómo paga entonces? Esos acuerdos deben de ir estipulados con unas fechas específicas, cómo se hace, todo eso el monto, todo eso que hay. Sí, les voy a resumir, ¿como un calendario? Les voy a resumir la ley en 2 minutos. Voy a hacer el intento por lo menos. La persona
cumple con los requisitos, presenta una solicitud por escrito a un centro de conciliación, el centro de conciliación observa que eso cumple con los requisitos y le admite el trámite y le nombra un conciliador. Perfecto. ¿Okay? A partir del momento de la admisión del trámite, la persona tiene 90 días hábiles para reunirse periódicamente con sus acreedores en un espacio, vuelvo y les digo, el conciliador, los acreedores, el deudor, y comenzar a negociar esas deudas. Va a llegar un momento dentro del trámite antes de que se cumplan los 60 días y se van a calificar esos créditos. Es decir, que a cada acreedor se le va a decir claramente cuánto le están debiendo. Todo en capital. Recuerde que en insolvencia no ingresa nada de intereses corrientes, moratorios ni otros, solamente capital. Y antes de la aprobación, el deudor debe de entregar un acuerdo de pago donde le dice claramente a cada acreedor cómo le va a pagar dentro de los 5 años o dentro de los 6 años que le permite la ley. ¿No se unifica? Es decir, ¿no quedo con un solo acreedor? No. A cada acreedor, lo que pasa es que hay algo, y ya es un poquito más técnico, es una graduación de títulos, porque no se hace una prelación o un orden de pago. Por ejemplo, a las entidades administrativas o fiscales se les paga de primero, o sea que el primer orden al que se le va a pagar es, por ejemplo, a la DIAN, al municipio cuando se deben impuestos, la gobernación cuando se le deben impuestos. ¿Servicios públicos entra? No, ese es el quinto orden. Hay unos, por eso les digo que es un poquito más técnico, pero hay unos órdenes para poder pagar. Entonces, cuando se le paga al primer orden, ¿sí? Le vamos a pagar al segundo. ¿Cuál es el segundo orden? Los prendarios. Es decir, si usted ha sacado un carro o una moto con prenda, se le paga los prendarios. El tercer orden son los hipotecarios, ¿sí? El cuarto orden en insolvencia no existe, se llama proveedores, pero no existe porque no somos comerciantes. Y el quinto orden son todas las obligaciones quirografarias. Eso quiere decir la letra, los productos bancarios, los créditos personales. Esos quedan de últimos. Esos quedan de últimos. Entonces, en ese mismo orden se va a organizar o se va a hacer una planeación de pago durante los 60 meses, que equivale a 5 años, o durante los 72 meses, porque si el 60% de los acreedores le aprueban al deudor, se puede pagar en esa época. Yo quiero hacer una conclusión con todo el respeto, y es que por favor hay que evitar ese endeudarse, porque esto realmente es un camino largo y culebrero. Sí, pues hay unas obligaciones como el pago de servicios públicos que usted no lo puede evitar, mi querido Rubén. O sea, son cosas que a veces no podemos evitar. Los que somos padres de familia, los colegios de nuestros hijos. O sea, hay obligaciones que definitivamente, como decía ahora Lida Constanza, pues hay una prelación y asimismo uno debe saber hasta cuándo se puede endeudar o hasta qué punto se puede endeudar. Con esto cerramos. A Lida Eunice también muchísimas gracias por habernos acompañado. Usted está estrenándose aquí, ¿cierto? ¿O ya la habíamos tenido? No, me estoy estrenando acá. Bueno, bienvenida siempre. Muchísimas gracias. Y nosotros hacemos una pausa para comenzar. Ya regresamos. Ya volvemos. Estamos viendo Al Día con Todo.